Al igual que los constructors, los destructors son otro tipo especial de función miembro de clase que se ejecuta automáticamente cuando se destruye un objeto de esa clase. Mientras que los constructors están diseñados para inicializar una clase, los destructors están diseñados para ayudar a limpiarla. Cuando un objeto sale de alcance de modo normal, o si es un objeto asignado dinámicamente cuando se elimina explícitamente con la palabra clave delete, el compilador llamará automáticamente al destructor de esa clase, si es que existe, para realizar la limpieza necesaria antes de que el objeto se elimine de la memoria. Para las clases simples que solo inicializan los valores de las variables miembro normales, no se necesita un destructor, porque el compilador se encargará de limpiar automáticamente la memoria del objeto eliminado. Pero si el objeto contiene algún otro tipo de recursos, como puede ser memoria dinámica, un archivo que ha cargado el constructor o un identificador de la base de datos, o si necesita llevar a cabo algún mantenimiento antes de que se destruya el objeto, el destructor es el lugar perfecto para hacerlo, porque en general es lo último que sucede antes de que el objeto se destruya definitivamente. Al igual que ocurre con los constructors, los destructors tienen reglas obligatorias específicas. La primera, el destructor debe tener el mismo nombre que la clase precedido por una tilde. La segunda, el destructor no puede tomar argumentos. Y la tercera, el destructor no tiene tipo de retorno. Como vemos, sus reglas son muy similares a las de los constructors, excepto en lo de la tilde antes del nombre, que debe seguir siendo exactamente igual que el de la clase. Otra diferencia respecto a los constructors es que una clase solo puede tener un destructor. Pero también, al igual que los constructors, salvo raras excepciones, no necesitamos llamar directamente al destructor, porque el compilador lo llamará automáticamente cuando se destruya el objeto. Pero para tener claro su funcionamiento, debemos saber que el destructor sí puede llamar con total seguridad a otras funciones miembro de la clase, aunque el objeto esté a punto de destruirse, porque la destrucción no tiene lugar hasta que el destructor termine de ejecutar todo su código. Así que ahí podemos llamar por última vez a funciones miembro que todavía seguirán existiendo y podrán ejecutarse antes de que, al finalizar el destructor, se destruya completamente el objeto. Este es un primer ejemplo de una clase que usa un destructor. La clase int_array tiene dos variables privadas miembro, un puntero int de nombre m_array y un int de nombre m_tamaño. Las dos variables inicializadas por valor. Son las dos variables que usaremos en el constructor para crear un array dinámico. Este es el constructor que toma un int de nombre tamaño que usaremos para asignar dinámicamente el tamaño del array en el momento en el que se instancie un objeto de la clase int_array. Y este int que se pasa como argumento es con el que inicializaremos la variable privada m_tamaño para determinar el tamaño del array, que se pasará por tanto en tiempo de ejecución. En el cuerpo del constructor usamos assert para comprobar que tamaño sea mayor de 0 o lanzar una excepción. Luego creamos un array dinámico que asignamos a la otra variable miembro privada m_array, que por eso es un puntero int. Usamos new e int y usamos static cache para convertir el valor que se pase al parámetro tamaño en un std size-t, el tipo que sabemos que se usa para los tamaños y que nos garantiza que será positivo. A la otra variable m_tamaño le asignamos el valor de tamaño, como ya dijimos. Y aquí incluimos un destructor que usa delete seguido de corchetes para borrar el array asignado dinámicamente, m_array, que ya conocemos. En el diseño de la clase incluimos también tres funciones miembro públicas que nos permiten configurar los valores del array. La primera, setValor, que toma dos parámetros. Uno para el índice del elemento del array al que queremos acceder
y otro para el valor que le queremos asignar a ese elemento. Lo que hacemos en la inicialización, asignando el valor al índice de mArray que se pase. La segunda función miembro pública getValor toma un parámetro índice que nos indicará el elemento del array que queremos obtener. Y una tercera función miembro pública getTamaño que nos permite acceder al valor que tenga la variable miembro privada mTamaño. Ahora en main empezamos por instanciar un objeto de la clase intArray al que llamamos ar y le pasamos como argumento 10. Pero observa que a diferencia de la mayoría de las instanciaciones de objetos que se aconseja inicializar con la inicialización entre llaves o uniforme, aquí debemos hacerla con la inicialización directa entre paréntesis y además es obligatoria o tendremos un comportamiento muy distinto del esperado. Es debido a que se trata de instanciar un objeto array y lo que le pasamos como argumento no es un valor de un elemento del array, sino su tamaño. Ya lo hemos visto en el curso, pero lo volveremos a aclarar en un momento. Este argumento 10 será el valor con el que se inicialice el parámetro del constructor tamaño cuando sea llamado automáticamente por el compilador. Y al ejecutarse su cuerpo, se le asignará dinámicamente memoria a la variable miembro mArray. Esta asignación tiene que ser dinámica porque en tiempo de compilación no podemos conocer el tamaño que pasará el usuario al instanciar el objeto. A continuación usamos un loop for para dar valores a los 10 elementos del array, para lo que llamamos a la función miembro setValor desde el objeto ar que acabamos de crear. La iteración del loop debe estar clara. Creamos una variable contador inicializada a 0, que coincide con el primer elemento del array intArray, por el que se va a iterar. Para saber hasta cuándo debe iterarse, llamamos a la función miembro getTamaño desde el objeto ar que hemos creado, que en este caso concreto devolverá 10 y por cada iteración irá aumentando el valor de contador en 1. En cada iteración lo que hace el cuerpo del loop es llamar a la función miembro setValor, pasando como primer argumento el valor que tenga contador, que empieza en 0 e irá aumentando en 1 en cada iteración, hasta llegar a 10. Así que devolverá sucesivamente los valores del 0 al 9, que son cada uno de los índices del array mArray. Y les irá asignando lo pasado en el segundo argumento, que será siempre el valor del índice aumentado en 1, con lo que irá devolviendo sucesivamente del 1 al 10. Para comprobar que se lleva a cabo de modo correcto, hacemos que se imprima el valor de uno de esos índices con el uso de la otra función miembro getValor, pasando cualquiera de los índices, aquí 3 por ejemplo, que debe devolvernos 4 como vemos. Y aunque aquí no se vea porque ya sabemos que es automático, será cuando finalice main, cuando el objeto ar quede fuera de alcance. Y es justo en ese momento cuando el compilador llama al destructor ~int_array, que eliminará la asignación dinámica de memoria de mArray, que de no hacerse ya sabemos que provocaría una pérdida de memoria, al dejar asignado el segmento dinámico de memoria creado con new sin ser destruido con delete. Retomamos el tema que mencionaba antes de la inicialización, en este caso de arrays, que además es un muy buen ejemplo de por qué estos distintos tipos de inicializaciones no son caprichos, sino necesidades para tener respuestas adecuadas a algo tan complejo como es comunicarse del modo más correcto posible con máquinas. Aquí, al instanciar un objeto de la clase intArray, decíamos que su argumento debe pasarse obligatoriamente entre paréntesis, no entre llaves. Ante situaciones así, la respuesta de muchos suele ser la frustración y el rechazo a un lenguaje que parece que le gusta complicarse. Pues para nada es así. Incluso ya lo hemos visto y explicado en detalle en el curso, en el videotutorial 112 dedicado a std vector. Exactamente en el minuto 5:21, que pongo en este enlace acortado. En ese vídeo explicábamos que al inicializar un objeto array, lo que pasemos como argumento puede hacer dos cosas muy distintas. Si lo pasamos entre paréntesis, como aquí,
Lo que hace es decirle al compilador que queremos crear un array con un tamaño de 10. Así que debe asignar en memoria espacio para un array con 10 elementos de tipo int y que los inicialice a todos con un valor de 0. Sin embargo, si lo hiciéramos con el uso de la inicialización uniforme entre llaves, haría lo que hace siempre, que es asignar un valor, no un tamaño. Lo que significa que aquí 10 entre llaves lo que le diría al compilador es que cree un array de tamaño 1, que sería el índice 0, y que le asigne a ese único elemento del array un valor de 10. El cambio es total y debería quedar claro que de capricho nada de nada. Esto también debería servirnos como guía cuando nos encontramos con una sintaxis o un modo de hacer las cosas que nos parece incomprensible. Debemos entenderlo como eso, como algo que no comprendemos de momento, no como algo que no tiene sentido. Simplemente aún no hemos sido capaces de entenderlo. No sé si todo esto que acabo de decir parecerá un galimatías, pero te aseguro que acercarte con esa mentalidad a la programación evita multitud de frustraciones que tan dañinas son para los que se dedican a este arte binario. Terminamos hablando de un patrón de diseño desarrollado por Bjarne Stroustrup, el creador de C++, conocido como RAI, que podemos traducir por adquisición de recursos es inicialización, que en prosa quiere decir que los recursos se inicializan cuando se adquieren, pero además que el diseño del programa garantiza que serán destruidos. Hoy es un patrón basado en constructors y destructors usado por la mayoría de los lenguajes de programación, con este nombre RAI o con el nombre cambiado, pero con la misma funcionalidad. Su objetivo es el de asignar y liberar recursos de modo seguro. En este ejemplo con el que hemos trabajado, en el que hemos asignado recursos dinámicamente para un array, y luego nos aseguramos que se destruyan con un destructor cuando el objeto finalice, pues se ciñen a este patrón. Esta es la clave para entender lo que es el diseño RAI. Tal como hemos diseñado esta clase, es imposible que se destruya un objeto instanciado de ella y que no se libere la memoria que ha sido asignada dinámicamente con new, porque automáticamente siempre se aplicará delete cuando el objeto se destruya. Su uso original y más extendido es para determinar el comportamiento de un programa después de que se lance una excepción, que impide que la ejecución del programa siga, pero sí que permite que los destructors de los objetos que se encuentren en la pila se ejecuten. Los recursos se adquieren cuando se inicializa el objeto a través de su constructor, así que no hay posibilidad de que sean usados antes, pero también son liberados cuando se destruyen esos mismos recursos, algo que se garantiza que sucederá incluso cuando haya errores o se lancen excepciones, porque los destructors pueden liberar recursos antes de permitir a las excepciones que se propaguen, lo que podría provocar pérdidas de memoria. Además, RAI presenta una notable ventaja respecto a los sistemas de recolección de basura, porque la técnica programática RAI siempre sabe cuándo los objetos existen y cuándo no, evitando las sobrecargas que siempre provoca la recolección de basura. Pero además para gestionar las excepciones, RAI también puede ser aplicado a otros recursos necesarios para un programa, sobre lo que de momento puedes ampliar información en el corto artículo de la Wikipedia en español. Pero volveremos sobre RAI en el bloque que dedicaremos a las excepciones en C++. Como decía, esta clase int_array que hemos creado es un ejemplo de una clase que implementa RAI. Asignación en el constructor, desasignación en el destructor. Cuando hablamos de std_string y std_vector, ya dijimos que no debemos preocuparnos por la gestión de su memoria, y es justo por eso, porque son ejemplos de clases en la biblioteca estándar que siguen RAI. La memoria dinámica se adquiere en la inicialización y se limpia automáticamente en la destrucción. Pero debemos hacer una advertencia sobre el uso de la función exit, que provocará que nuestro programa termine sin más, también sin llamar al destructor de objetos de la clase que sigan manteniendo recursos en la pila.
así que no se va a realizar el trabajo de limpieza necesario, pero solo en el caso de esta función exit. Así que siempre debemos comprobar antes de utilizarla que no tengamos algún destructor encargado de realizar trabajos de limpieza. Incluso no solo con liberación de memoria, sino también con conexiones a bases de datos o a archivos externos, por ejemplo.